Buenas tardes en Latinoamérica, buenas noches ya aquí en España. Muchísimas gracias a todas y todos por estar presentes, por tener este compromiso en un proyecto tan voluntarioso, ¿verdad? En el que, bueno, pues estamos aquí con la mejor disposición de poder compartir y de poder, aprender entre todos lógicamente es el gran objetivo que nos planteamos. Como decía hace unos minutos, antes de iniciar la sesión, lo que hoy vamos a ver en este apartado de buenas prácticas es una propuesta. Bueno, hemos venido trabajando hace mucho tiempo y que está bastante desarrollada y conocida, ¿no? Que es un ciclo para la innovación sostenible y la mejora continua de la escuela. Y me propongo con ello dos objetivos. El primer objetivo es explicar, por una parte, qué es una buena práctica educativa, qué elementos debe tener, y ya les anticipo que cualquiera de las cuestiones que se propongan puede ser matizada, completada y enriquecida con las aportaciones de cualquiera de los presentes, ¿no? Podemos ir hablando y viendo. Por tanto, el primer objetivo es describir los elementos que deben componer una buena práctica educativa para que en lo sucesivo, en este apartado, todas las personas que intervengan, pues sigan un poco ese guión. Y el segundo objetivo es que, a modo de ejemplo, a la vez que vamos a ver los elementos que debe tener una buena práctica educativa, lo voy a ir aplicando de manera concreta a ese ciclo para la innovación sostenible y la mejora continua de la escuela, ¿no? Y dentro de esos elementos, uno de ellos son las lecciones aprendidas, las recomendaciones y las valoraciones, y luego entraremos en un breve debate para cerrar la sesión con esas aportaciones de ventanas abiertas que sí están las personas en la sala y que les escucharemos a continuación. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque cuando hablamos de educación, los docentes, las personas que estamos implicados en ella, a veces nos faltan concreciones, precisiones para saber de lo que hablamos. Y para que en esta comunidad profesional, cuando compartamos, todos entendamos los mismos conceptos, es muy importante que acotemos y acordemos qué entendemos en este caso por una buena práctica educativa. Y podríamos considerar que es aquel enfoque, aquella técnica, aquella estrategia o metodología que ha demostrado que sirve, que tiene una funcionalidad en la escuela, que aporta y facilita el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Lógicamente que está respaldada por la evidencia científica. No vale cualquier cuestión que nos planteemos y que digamos, pues yo he hecho este método y resulta que no tengo ninguna evidencia de que eso va a funcionar. Y lógicamente, pues debe estar basado en la investigación y en la experimentación que hacemos en el aula a diario. Por tanto, este documento luego lo compartiremos con las personas que vayan haciendo la buena práctica y así lo puedan tener como referente. ¿Qué elementos, en qué indicadores, en qué nos tenemos que fijar para saber si es una buena práctica? En primer lugar, tenemos que justificar su necesidad. Tenemos que justificar por qué es necesario, por qué vamos a reforzar una metodología, por qué vamos a reforzar una estrategia dentro de la escuela. Porque lo que nos planteemos hacer tiene que ser una necesidad sentida por el colectivo de la institución. No vale imponer en la escuela una moda que a alguien se le ocurre. Lo ideal para que pueda tener éxito de una innovación, de una práctica, es que se sienta como una necesidad por todos los miembros de la institución. En el segundo lugar,
lo comentábamos también antes, es importantísimo contextualizarla. Es decir, nuestra escuela tiene estas condiciones, o si es un supervisor y nos explica una buena práctica que ha realizado en distintas escuelas, pues nos dirá el proyecto o la propuesta estaba dirigida a tantas escuelas con tal contexto, tales circunstancias o tales aspectos, por ejemplo, socioculturales, económicos, tradicionales. Nos encontramos con países como México o Perú que están ahí presentes y que tienen sus grupos étnicos, sus indígenas, que tienen particularidades muy concretas dependiendo de la zona en la que estemos. Por tanto, el contexto y el propósito son fundamentales. Y en los propósitos tienen que ser objetivos, claros y específicos. Siempre que nos propongamos un cambio en la escuela, tenemos que tener un norte bien claro y bien definido. Naturalmente, habrá que explicar qué estrategias y qué métodos pedagógicos se han sistematizado, se han institucionalizado para llevarlo a cabo, porque no se trata de en la escuela hacer experimentos que duran en lo que los aplicamos y que luego ya nos olvidamos. Si hacemos un cambio, una investigación, introducimos una innovación y una mejora, tiene que ser con una finalidad de sistematización y de institucionalización. Naturalmente, tenemos que encontrar en la aplicación de esa innovación, de esa mejora, una evidencia de la efectividad que tiene cuando la aplicamos. Si aplicamos un método de comprensión lectora, es porque vamos a comprobar que los estudiantes van a estar avanzando y mejorando en ese aspecto que justamente queremos mejorar. También en la explicación de la buena práctica será conveniente hablar de la adaptabilidad y la transferibilidad, es decir, cómo nosotros podemos coger un proyecto, porque, bueno, creo que no es necesario decirlo, pero de manera muy rápida, cuando hablamos de buenas prácticas, no son de tomar las referencias de una buena práctica y trasladarlas tal cual a otro contexto, porque eso no tiene sentido. Cuando nosotros vemos un modelo de escuela que funciona en un contexto distinto al nuestro, podemos aprender qué aspectos de esa buena práctica son aplicables a mi contexto y tienen que pasar por el filtro del análisis crítico de quien quiere aplicar esa nueva práctica. Por tanto, en esta adaptabilidad y la transferibilidad debemos considerar que quien desea aplicar una forma, un método, una técnica, una metodología de enseñanza de algo, tiene que hacer primero un estudio profundo de la metodología y después, de acuerdo a un buen conocimiento del contexto, saber cómo y qué puede aplicar y puede serle útil. En cuanto al impacto en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, es el aspecto fundamental. No puede ser una buena práctica si no tenemos comprobados sus efectos positivos para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. No tendría ningún sentido, ninguna innovación que no cumpliera con esos requisitos. Y naturalmente tenemos que sacar y exponer a las personas que nos escuchen en este ámbito las lecciones que hemos aprendido y recomendaciones y valoraciones que podemos hacer de su aplicación para darles un poco orientación, ¿no? De manera sucinta, esto sería lo que es una buena práctica, ya lo hemos definido y tenemos los elementos. Por tanto, a partir de ahí, lo que voy a intentar hacer ahora es ver o aplicarlo a un caso concreto. Y a modo de ejemplo, pues vamos a ver qué sería una buena práctica de la aplicación del ciclo de innovación sostenible y mejora continua de la escuela. A mí me gusta empezar mucho por el por qué, ¿verdad? El por qué hacemos las cosas. Por tanto, en primer lugar, nos tenemos que plantear qué buscamos con el ciclo, qué buscamos con la buena práctica, la innovación que queremos aplicar. Y en mi caso, cuando yo planteo este ciclo,
esta dualidad que les decía al principio, para mí lo más importante es priorizar nuestros esfuerzos en los más vulnerables, ¿eh? Porque creo que la escuela debe ser un espacio de justicia educativa, de dar más a los que más lo necesitan, de ayudar más a aquellos que social y económicamente tienen menos posibilidades. En algún momento, pues he comentado, ¿no? Así un poco en voz baja, aquello de que la escuela en general quiere menos a los alumnos que más la necesitan. Y es que los alumnos que no traen ni siquiera los materiales, que no hacen lo que tienen que hacer, que no vienen a la hora, que no vienen bien alimentados, que no vienen bien vestidos, ¿eh? Justamente a veces la escuela, dependiendo de la sensibilidad de los docentes, a estos estudiantes, muchas veces la escuela, el sistema, para no ponerlo en nombre de nadie, los expulsa, no los acepta, no les proporciona las necesidades educativas que presentan. Por tanto, entiendo que la escuela debe ser ese espacio para la felicidad, para la esperanza, para la solidaridad y cultivar estos valores de manera sistemática. Porque, en definitiva, lo que hay que hacer desde la escuela es ofrecer las condiciones y el ciclo justamente se centra en estos aspectos, de ofrecer las condiciones de aprendizaje más idóneas a los estudiantes, porque lo que queremos es que cada persona pueda construir un proyecto de vida digno de ser vivido. Eso es lo más importante que puede hacer la escuela, que cada persona que pasa por el umbral de ella reciba el cariño, el afecto, la acogida y se convierta aquello en un espacio realmente para construir las bases de su vida en su desarrollo a lo largo de toda su existencia. Por tanto, en definitiva, ¿no? Para no extenderme, esto daría para mucho más, pretendemos con este ciclo lograr esa escuela que realmente soñamos, esa escuela que deseamos todos tener para nuestros hijos y para nuestros estudiantes. Yendo a los elementos, ¿no?, que debe tener esa buena práctica, el primero era justificación y necesidad de la práctica. Y el ciclo se justifica porque es necesario y es muy importante que en el mundo, viendo las noticias de cada día, de las guerras, de los desastres, de los enfrentamientos, de la falta de concordia, de solidaridad, de justicia, bueno, para no entrar en detalles de ningún contexto determinado, de verdad que un elemento fundamental que justifica el ciclo es que el ciclo va a mejorar la organización, la coordinación horizontal y vertical de los docentes, y ello va a contribuir de manera muy clara y muy concreta a avanzar en una construcción de un mundo más humano, más justo, más pacífico y solidario. Como decía Freire, no que la escuela va a cambiar el mundo, sino que va a cambiar a las personas que puedan cambiar ese mundo. Desde luego, el ciclo se propone lograr experiencias educativas relevantes y significativas para los estudiantes, que lo que les enseñemos en la escuela les sea útil para la vida. Decíamos en las competencias que las competencias tienen que ayudar a desarrollarnos como personas, pero también adquirimos competencias en nuestra vida de relación, en nuestra vida social. Y la escuela tiene que preocuparse mucho de que la formación que dé sea relevante. Hay estudios interesantísimos sobre todo esto, pero no tenemos el tiempo para poder entrar. La escuela y el ciclo, tal como está planteado, lo que busca es responder y desarrollar esas competencias del siglo XXI. Saber ser crítico, saber ver un informativo, saber diferenciar lo que es información de lo que es opinión, saber trabajar en equipo, ser solidario, convivir con personas de otras etnias y de otras culturas, etcétera, etcétera, etcétera.
Desde luego tiene que favorecer la creación de una conciencia ambiental sostenible y una ciudadanía responsable. No es posible que este mundo siga en la línea de cómo estamos avanzando. No hay recursos naturales que estamos derrochando como si fueran infinitos, cuando realmente son finitos. Y ello solo podemos cambiarlo educando a personas, y el ciclo lo procura en ese sentido de esa ciudadanía crítica y universal. También fomentar la creatividad y la innovación. No queremos una escuela de las respuestas, también decía Freire. Queremos una escuela de las preguntas. Cuando las personas son capaces de hacerse preguntas, estamos en las mejores condiciones de poder avanzar y de poder crear el conocimiento que realmente necesitamos para el futuro. El ciclo busca asegurar una educación de inclusión, de atención a la diversidad, con equidad y con calidad para todos. Y podríamos seguir aportando otros tantos justificantes del ciclo que las personas que lo han trabajado pues saben muy bien de qué estamos hablando. El segundo punto de los elementos que debe tener esa buena práctica es ese contexto y ese propósito, es decir, unos objetivos claros y precisos, bien definidos. Y aquí tenemos el objetivo general del ciclo. El ciclo busca apoyar y colaborar con las escuelas para esa creación de las condiciones necesarias de transformar esa cultura organizativa, ese trabajo individual, convertirlo en un trabajo colegiado, convertirlo en una organización inteligente, esas organizaciones que aprenden de sí mismas, ¿no? Y que a la vez convierten a todo el profesorado en una comunidad profesional que comparte el conocimiento, que comparte las inquietudes, que se sientan juntos a descubrir y encontrar las respuestas a los problemas que se encuentran en el día a día, o comunidad de práctica, ¿no? Para garantizar esa innovación y esa mejora. Hay unas características también del ciclo que no he introducido porque realmente para el tiempo que se dispone no era posible, pero están accesibles. Esos objetivos específicos que se plantean en el ciclo son colaborar en la creación de un clima de trabajo autónomo, de colaboración y motivación, porque como veremos, las prácticas didácticas comunes que se construyen a través del ciclo son precisamente ese, un trabajo autónomo de colaboración entre el profesorado que le genera una altísima motivación. En segundo lugar, facilitar la información. Es decir, cuando desarrollamos el ciclo, desde el acompañamiento se facilita información, estrategias y herramientas que puedan ser, lógicamente, tienen que ser coherentes y flexibles y consistentes para el desarrollo de una reflexión crítica y sistemática sobre la práctica, que es el camino por el cual aprendemos. Ya decía John Dewey, ¿no? No aprendemos de lo que hacemos, aprendemos cuando reflexionamos sobre lo que hacemos. También desarrollar el ciclo de mejora sostenible con una implicación de todos, de toda la comunidad educativa, buscando siempre la mejora de esos procesos de planificación, de aplicación, de reflexión, de seguimiento y evaluación de la propia práctica docente que cuando desarrollamos las prácticas didácticas, luego hacemos, como veremos en la evaluación, hacemos coevaluación y nos visitamos dentro del aula unos docentes y otros para poder mejorar. También tenemos que facilitar el consenso y la elaboración de principios y prácticas didácticas comunes, porque decía Elena Martín que en la escuela enseñamos muchas incoherencias, muchas incongruencias, porque entra un docente y habla a los estudiantes de un modo y considera algo muy importante y quita importancia a algo que a lo mejor el compañero que pasó delante de él por el aula le había dado muchísima importancia. Con lo cual lo que estamos haciendo es deshacer lo que han hecho nuestros compañeros. Hay que procurar
y el ciclo así se lo propone de una manera clara, desarrollar esa capacidad de reflexibilidad. La reflexión sobre lo que hacemos es un elemento fundamental, y también no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo de la propia escuela. Y otro objetivo importantísimo para mí es que a través de esas prácticas didácticas, como partimos de lo que ya estamos haciendo, sale a relucir todo el conocimiento, que es mucho y muy amplio y muy profundo, que tienen los docentes que hay en cada institución. Ese capital profesional, ¿no?, del que habla Fulham, para ponerlo siempre al servicio del bien común. Y por ir avanzando, estamos en el punto 3 de los elementos que tiene que tener el ciclo: estrategias y métodos pedagógicos para la sistematización, porque decíamos que no podemos experimentar, que no podemos innovar, que no podemos proponernos mejorar algo de la escuela durante un tiempo, porque es un proyecto que nos ha mandado la administración, y acaba el proyecto y ya nos olvidamos de todo lo que hicimos, de todo lo que aprendimos, de todo lo que aplicamos, y volvemos a la rutina. No sistematizamos, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en las escuelas en general, en todos los contextos. Por tanto, aquí, cuando nos propongamos cambiar algo en la escuela, el primer punto es saber y responder a la pregunta: ¿para qué lo hacemos? La sensibilización. Que todos los docentes, que los equipos educativos entiendan el por qué se hace, porque si no se entiende y se impone, todos sabemos, y creo que no nos debemos llamar a engaño, que eso no tiene futuro en la escuela. Lo impuesto, lo que no entiende el profesorado, lo que no lo considera como propio, se identifica con ellos, suele tener un futuro muy corto. Y todo ello tiene que estar orientado por el a dónde vamos. Y una institución educativa solo tiene un horizonte, un objetivo final, y es la formación de personas. Y tenemos que tener claro, cuando afrontamos cualquier actividad dentro de la institución, qué persona queremos formar, con qué actitudes, con qué principios morales, con qué conocimientos, con qué habilidades. Y esto hay que desmenuzarlo. No vale con que esté en los documentos oficiales, ni incluso en los documentos de la propia institución. Eso tiene que estar presente en el día a día del trabajo de los docentes. En segundo lugar, tenemos que, si queremos llegar a esa persona que queremos formar, seguro que ya tenemos buenas prácticas. Entonces tenemos que analizar el dónde estamos, saber lo que ya estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo regular y lo que merecerá la pena mejorarse. Y hacemos un FODA, un DAFO, en cada país lo llamáis de un modo, se dice de una manera, pero todos sabemos que estamos hablando de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y de amenazas. Por tanto, tenemos que sentarnos alrededor de la mesa, los docentes, y decir de verdad qué estamos haciendo ya bien, identificarlo. Y ese es el punto de partida para hacer las prácticas didácticas comunes. Y a partir de identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, vamos a diseñar un plan de mejora, un plan de innovación, un plan que nos va a lanzar al futuro para ir mejorando poco a poco cada uno de los aspectos que consideramos que pueden ser mejorados. Pero tenemos que definir cómo caminamos. Y para definir cómo caminamos, acordamos ese cómo ir, que son esas prácticas didácticas comunes, en las que vamos a tener, en primer lugar, vamos a decir qué va a mejorar del perfil de egreso nuestra práctica. En segundo lugar, vamos a definir y vamos a establecer una serie de principios, de conocimientos, de teoría, de aportes de la comunidad científica sobre cómo se hace y cómo se enseña esto. Miriam lo sabe, seguimos trabajando con la escuela de niños héroes allá en México, y estamos trabajando en cómo enseñar a los estudiantes a que adquieran y desarrollen una buena competencia, una buena capacidad de comprensión lectora. Por tanto, tenemos que identificar todo ello.
naturalmente, cuando elaboramos una práctica didáctica, que es un acuerdo metodológico entre los docentes de cómo vamos a enseñar algo y cómo lo van a aprender nuestros estudiantes. Por lo tanto, tenemos que definir una serie de pasos, casi un manual de instrucciones de cómo hay que hacer eso. Y lo elaboramos teóricamente a partir de nuestra experiencia y lo ponemos en práctica. Y cuando lo ponemos en práctica, nos damos cuenta de lo que funciona y de lo que no funciona y lo vamos limando, lo vamos ajustando para conseguir que finalmente quede establecido de qué manera en esa institución se va a aplicar esa práctica. Y hacemos una evaluación 360 grados que la vamos a ver a continuación de manera rápida. Y cuando ya hemos hecho todo el recorrido y ya tenemos la práctica didáctica, tenemos que asegurarnos de darles continuidad, que es el punto. Estrategias y métodos pedagógicos para la sistematización e institucionalización. Entonces, como decíamos, ¿cómo le vamos a dar continuidad? Lo tenemos que institucionalizar. Esa práctica, ese acuerdo metodológico, lo vamos a introducir en nuestras planificaciones, en nuestros documentos curriculares, etcétera, etcétera, dentro de la institución. Y cuando hemos terminado un aspecto que hemos mejorado, porque ya saben que no debemos proponernos grandes cambios porque ofrecen grandes resistencias. Tienen que ser pequeños cambios para hacer y poder vencer esas pequeñas resistencias. Y cuando hemos terminado, nos quedamos en este ciclo. Es decir, ya estamos sensibilizados, ya tenemos el perfil de egreso y lo que hacemos es que nos vamos al plan estratégico de mejora, donde tenemos objetivos al corto, al medio y al largo plazo y elegimos el siguiente aspecto que queremos mejorar y procedemos a hacer el mismo recorrido. Y ya para ir finalizando, hacemos la evaluación 360 grados, que es muy importante, porque esta evaluación lo que permite es que, en primer lugar, el que hace una autorreflexión sobre la aplicación de esa nueva estrategia, de esa nueva manera de enseñar, es el propio docente, y lo escribe. A continuación, lo compara y lo contrasta con otro compañero. Se pueden observar en clase, se pueden ayudar. Naturalmente, cuando entramos a clase, observamos con una guía de observación. Observamos una serie de elementos que nos hemos puesto de acuerdo antes de entrar al aula, lo que vamos a observar. Por tanto, no entramos a ver lo que hace el compañero, sino entramos a ver. Y en esto, el otro día oía a alguien que decía que con frecuencia cuando hacemos observación de la clase de alguien, nos fijamos sobre todo en el docente y casi todos los indicadores están puestos en el docente, cuando realmente donde deberíamos mirar es a los estudiantes, porque si los estudiantes están haciendo lo que tienen que hacer y está funcionando la dinámica, la técnica, la metodología, la forma concreta, ese acuerdo metodológico que es la práctica didáctica común, si está funcionando, donde realmente lo vamos a comprobar es si observamos a los estudiantes porque están haciendo lo que tienen que hacer. Y después que nosotros hayamos hecho esos dos pasos, ya puede venir la supervisión, la dirección de la institución, quien quiera a observarnos, porque ya tenemos esa tranquilidad, esa seguridad de que nosotros hemos dado unos pasos previamente. Pero toda la innovación, todo el ciclo, todo lo que planteamos no tiene ningún sentido si no tiene impacto. Si eso no tiene un efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, es fundamental que miramos el impacto. Los alumnos están más contentos, trabajan mejor con esta nueva metodología, aprenden más, los padres se están dando cuenta de que todo está cambiando. Y para ir concluyendo, los siguientes elementos del ciclo, que no nos vamos a parar ahora a verlo, pero que sí tenemos ya alguna evidencia de esta efectividad en su aplicación, porque en las encuestas, en las valoraciones que hemos hecho, aunque no ha sido con toda la sistemática que, bueno, yo al menos hubiera deseado, pero sí tenemos evidencia de que los docentes, que al principio suelen tener algunas reticencias, cuando comprueban la efectividad del trabajo que se hace, pues la verdad es que
reconocen la mejora en el aprendizaje de los estudiantes y en su propia satisfacción. Naturalmente, la adaptabilidad, este ciclo lo hemos aplicado en Colombia durante varios años en alguna institución, en Perú y también en México, aunque repito que ya me hubiera gustado con más sistematicidad y que hubiéramos podido sacar más conclusiones. Y naturalmente el impacto en el aprendizaje es indudable porque toda la investigación que hay y la fundamentación teórica que soporta el ciclo así lo ponen de manifiesto. Y terminamos con las lecciones aprendidas, que sería el punto 7 de esos elementos que debe tener una buena práctica. De manera muy resumida, pues sería, por una parte, entender que cualquier transformación necesita de creer en nuestras posibilidades, de querer realmente cambiar, de proponernos, porque si nos lo proponemos podemos, y saber, porque si no sabemos, vamos a encontrar a alguien que nos ayude y nos acompañe para lograrlo. Entender que lo mejor es enemigo de lo bueno, me refiero a que debemos ser conscientes de que los cambios en educación son lentos, pero yo considero que cuando son profundos, permanecen y son estables. Cuando son rápidos y con poca reflexión sobre lo que hacemos, normalmente duran muy poquito. Lo que pasa en la escuela es una responsabilidad compartida. No vale entender la escuela. No, yo tengo a los estudiantes de este nivel, les enseño tal materia o les enseño todas las materias y mi responsabilidad acaba en lo que yo hago en mi aula con estos estudiantes. Eso no es así. ¿Por qué? Porque realmente esos estudiantes al año siguiente o a los años siguientes van a pasar con otros docentes. Y cuando no somos coherentes, cuando no hay consistencia y coherencia vertical en los métodos, en los valores, en las actitudes que estamos enseñando a los estudiantes, evidentemente estamos haciendo y deshaciendo como el paño de Penélope. El gran objetivo de la escuela no es enseñar muchos conocimientos, y más en un mundo tan cambiante que prescriben con tanta rapidez. Hoy un estudiante que entra en la universidad y empieza a hacer primero, cuando termina al cuarto, al quinto año de universidad, casi podría volver a empezar porque seguramente que muchos de los conocimientos que estudió en los 4 o 5 años probablemente han evolucionado, han mejorado o se han transformado. Por tanto, lo ideal de la escuela, y el ciclo tiene ese propósito, es enseñar a pensar, a crear la voluntad de aprender y desde luego a prepararnos para la vida. Porque transformar es sinónimo de autonomía y de responsabilidad. Para transformar la escuela tenemos que tener esa capacidad de autonomía, pero que no la podemos separar de la responsabilidad, porque si tenemos mucha autonomía para hacer lo que queremos, pero no tenemos la responsabilidad para hacer lo que debemos, la cuestión se complica. Necesitamos repensar la práctica y los roles del docente y del discente. La escuela, tal y como está concebida, no da respuesta a las necesidades que tiene la sociedad del siglo XXI. Transformar la escuela empieza porque cambiemos, nos transformemos cada uno de nosotros. Sin la búsqueda del bien común, y el ciclo tiene como propósito ese bien común, como venimos diciendo desde el principio, la escuela no tiene sentido. Y para transformar la escuela necesitamos redefinir el sentido y los fines de la educación. Por tanto, debemos utilizar la innovación como palanca para cambiar la escuela basándonos en la investigación, la que nosotros podemos hacer y también la científica. Y es difícil que la innovación, la mejora, este ciclo ni nada se pueda imponer desde fuera y pueda funcionar si no se justifica y si no se sensibiliza a todo el profesorado.